Bien, quisiera invitarles a que abriéramos la palabra del Señor en ¿en dónde? En Jonás. Excelente, excelente, excelente. Jonás. Yo pensé que nos íbamos a quedar en Filemón, porque hace 8 días estuvimos estudiando Filemón, ¿verdad? Y un mensaje bien lindo de parte del Señor para nosotros. Pero hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado contra, contra su voluntad. Una serie desde el libro de Jonás. Y quisiera invitarle a que, si usted ya encontró el capítulo 2 de Jonás, versículos del 1 al 6, usted me acompañe y nos pongamos en pie de una manera reverente a la palabra del Señor y leamos juntos. Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 6. Qué pecadito que mi Biblia ya tiene toda arrugada esa hoja. Bien. Palabra del Señor dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste. Tú escuchaste mi voz, perdón. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es suficiente. Gracias porque tu palabra es absoluta, soberana. Gracias porque tu palabra es como tú, inmutable. Gracias porque nunca falla tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, hablas fuerte y claro para nosotros. Por eso te suplico, Señor, te imploro que hoy uses mi voz para hablar tu palabra, Señor. Que aquietes, Señor, mis pensamientos, mi ser, y que tú, Señor, dispongas de tu voluntad, Señor, para hablar hoy tu palabra directo a nuestros corazones. Gracias, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque tú eres Dios, porque eres Yahvé, porque eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Y delante de ti venimos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, por favor, captura nuestra atención, captura nuestro corazón, Señor. Y desde ya, Señor, hará la tierra de nuestro corazón para que sea un terreno fértil para la semilla de tu palabra. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero quiero introducir con una canción que puede ser que para usted no sea muy desconocida. Un filósofo sabio hizo esta canción y puede ser que cuando usted la escuche le traiga memorias, posiblemente memorias muy gratas o posiblemente memorias no tan gratas.
Pero quisiera que escuche con atención el coro y solamente el coro de esta canción. Es el coro de Volveré de Wilfrido Vargas. Bien, esa canción va a hablar muy fuerte y claro para nosotros, pero yo quiero que usted vea el título de la predicación de esta mañana. El título de la predicación de esta mañana es Volveré. Volveré. Y está allí, bueno, ya algunos empezaron a corearla sin que tuviera que sonar. Ya les trajo rememoranzas allí. Pero mientras suena la canción, este título surge realmente desde el mismo texto bíblico. Y cuando usted escuche la canción o el coro de esta canción, que es muy cortico, usted va a entender más adelante durante el seguir de la predicación, entenderá por qué el título. Escuchemos la canción. Bueno, ahora ustedes, ahí está. Bien, volveré y espero que eso quede en su mente porque realmente fue lo que dijo Jonás cuando viene delante del Señor. Quizás no con el bozarrón de Wilfrido, ¿no? Pero sí con algo que surge directamente desde su corazón. Y quiero invitarle a que me acompañe versículos 1 al 3 en ese volver, porque ese volver es un volver específicamente a dos elementos en su vida. El primero de ellos, como lo podemos apreciar allí en el versículo 1, es que Jonás volvió al Señor, pero volvió a orar. Volvió a orar. Ha transcurrido todo el capítulo 1 y no hemos visto la primera vez en la que Jonás levante su voz para orar. Y el capítulo 2 inicia con esto. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ante la posición rebelde de Jonás, Dios responde con misericordia. Y su misericordia es tan tangible que fue la provisión de un gran pez. Y el profeta ora desde el vientre del mismo. Es allí, en ese caluroso escenario, en ese cómodo lugar donde Jonás eleva su oración al Señor. Es allí estando bien, pudiendo quizás hasta arrodillarse o postrarse, donde él decide elevar su voz para orar. Y tenemos que tener claro que hasta este momento el término orar, como se presenta aquí en Jonás, no es el mismo que ha venido dándose durante las anteriores versiones. Es decir, cuando los marineros elevan su voz para orar o para clamar, no es el mismo término que se utiliza aquí. Y el escritor fue bien
bien puntual, fue muy quizás intencional en escoger los términos con los que quería decir que Jonás había vuelto a orar. Porque este es el mismo término que utiliza en los textos para los profetas o para decir que vinieron delante de Dios para clamar al Señor. Es un término diferente, distinto, porque está relacionado con una relación íntima entre el Dios de Jonás y Jonás. La decisión del profeta es acertada: volver a orar a Yahvé, su Dios. Pero si usted identifica, hay una especie de redundancia aquí en el versículo 1, porque dice que él oró, Jonás oró al Señor su Dios. Y no hay mucho interés como en saber por qué está esta clase de redundancia allí. Era suficiente con que dijera: Jonás oró a su Dios. Pero el escritor divino allí está dando el énfasis de a quién se está acercando Jonás. No era a un Dios como el resto de los marineros, era a Yahvé. Señor traduce Yahvé, y es el nombre de Dios. Es decir, Jonás se está acercando al único y verdadero Dios. Jonás está elevando su voz al único Dios que existe sobre el cielo, la tierra y los mares. Las condiciones en las que Jonás está elevando su voz no es una oración, no es una condición fácil. Él está intimando nuevamente y deja ver en su expresión misma que es el mismo Señor que dio los mandamientos a Moisés. Es Yahvé, el Señor que dio su mandamiento a los antepasados. Aunque él tenía un interés por huir y se mantenía buscando firmemente huir del Señor, es interesante que la forma en que viene Jonás delante del Señor se hace tan distintivo, porque lo lleva nuevamente a entender que acercarse a su Dios era lo mejor que él podría hacer. La decisión más acertada hasta este momento de Jonás ha sido esta, después de un capítulo de narrarnos la situación del mismo profeta. Habla con Dios. Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor, estaba huyendo de su voluntad, estaba haciendo todo lo que el Señor había dicho, estaba haciendo todo lo contrario a lo que el Señor le había dicho o le había mandado. Con sus actos pareciera que Jonás estuviera desconociendo quién es su Dios. Pero aún la huida de Jonás y el que se acerque con esta sencillez de orar a Yahvé nos deja ver que de una u otra manera Jonás no estaba alejándose de la presencia de Dios para prescindir de una relación cercana con Dios. Más bien, Jonás se está alejando de Dios, vacilando y quizás menospreciando la comisión que Dios le había hecho a él. Está huyendo de la misión que Dios le está haciendo, mas no está huyendo de Dios mismo. ¿Me hago entender? Con su oración, Jonás demuestra que reconoce quién es el Dios, que no tiene para nada dudas de quién es el Señor. Pero también con esto nos deja ver que Jonás, aunque tenía una relación cercana con el Señor, estaba huyendo del mandato del Señor para su vida, de la misión que Dios le había encargado. Dios en su gracia no solo preparó un pez para salvar a Jonás, sino que en medio de todo lo que ha pasado con el profeta, con este profeta rebelde, Dios sigue siendo su Dios. Dios no se avergüenza de Jonás, no olvida a Jonás, no lo pone en contra de sí, más bien lo tiene y lo lleva a tal punto de que Jonás voluntariamente sea quien venga a acercarse a Dios.
Dios había podido desechar en el primer momento a Jonás por su actitud rebelde. Dios habría podido alejar a Jonás desde el primer momento. Pero la decisión de Dios es mantenerlo allí y ponerle cerco por un lado y por otro, tratando de atraerlo hacia él. Pero aún Jonás, tratando de escabullirse, solo quería huir de la presencia del Señor, como ya nos lo ha dicho el primer capítulo. Huir del Señor era el propósito de Jonás. El corazón endurecido de Jonás, el corazón religioso de Jonás, el corazón nacionalista de Jonás, tan solo deja ver que realmente este es un hombre que tiene luchas internas en su carácter frente a reconocer quién es su Dios y no hacer lo que a su Dios le agrada, no hacer lo que al Dios de la creación le agrada. Peter Craig afirma que cuando hemos de actuar con el comportamiento de Jonás, se necesita un trato especial y radical para corregirnos. Y aquí el Señor está teniendo un trato especial y radical con Jonás. No fue suficiente que le preguntaran a Jonás qué estaba pasando con él y qué estaba haciendo, sino que fue necesario que lo botaran al mar y ahora él, hundiéndose, está logrando comprender todo lo que había pasado. Estudiosos dicen que esta oración, porque es una oración, o este poema de Jonás, fue en un momento de reflexión posterior. Es decir, no es que Jonás está hundiéndose o está dentro del gran pez y está escribiendo, sino que es posterior a su vivencia que Jonás ahora está reflexionando en todo lo que estaba viviendo y en lo que él había decidido hacer hasta este momento de clamar al Señor. Si tú y yo actuamos con el comportamiento de Jonás, no debe asombrarte que el Señor tenga un trato especial y radical para corregirte. Para personas especiales, Dios especial. Para circunstancias especiales, un trato especial. Y el Señor no baja la calidad del trato que tiene para con Jonás, sino que más bien Jonás entiende que su Dios está allí para escucharlo. La percepción de Jonás deja ver aquí un versus. Es la percepción de Jonás versus lo que Dios está haciendo. Si usted nota el versículo 1, usted puede allí identificar claramente. Y si va por el versículo 2 y 3, logramos comprender claramente la actitud de Jonás versus el actuar de Dios. Y léalo allí conmigo, o mírelo conmigo. En mi angustia, dice Jonás, que él oró desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor. La actitud de Jonás, ¿verdad? Y él me respondió, versus lo que hizo Dios, responder. Y usted va a encontrar eso después también en el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2. Dice: desde el seno del Seol pedí auxilio. La actitud de Jonás. Y lo que hizo Dios: y tú escuchaste mi voz. Y este es el abrebocas para lo que va a suceder durante todo el capítulo 2, durante todo el capítulo 3 y durante todo el capítulo 4. Estaremos viendo la actitud del profeta versus el actuar de Dios. Y eso va a llevar a que quizás cada uno de nosotros nos identifiquemos con el profeta en muchas áreas. Aún podríamos identificarnos en este versículo 2. Dice el profeta: la angustia, o en la angustia clama al Señor. Y dígame, ¿cuántas veces usted, al igual que yo, hemos clamado al Señor si no ha sido en esos momentos de fuerte angustia? Si no ha sido en esos momentos de desespero,
¿Cuántas veces no hemos pedido al Señor su auxilio en momentos donde ya sabemos que no tenemos nada que hacer? Cuando el diagnóstico ya llegó del médico y no hay nada que hacer, y ahí es donde recordamos al Señor. Tú y yo estamos identificados allí con el profeta. El profeta ya no tenía nada más que hacer dentro del pez. No podía seguir luchando en sus fuerzas por tratar de salir del agua. Y allí es donde recuerda que el Señor es su Dios y que el Señor escucha, que el Señor responde, que el Señor está ahí. La angustia, el sentirse en el lugar de los muertos, dice, porque habla del seno del Seol. Y Seol podríamos traducirlo como el lugar para los muertos. El lugar donde ya no hay opción de nada, sino un lugar preparado para el que ya ha cesado en su vida. Y ese hombre está diciendo su sentimiento. Además de la angustia, él se siente ya muerto, acabado. Y desde allá, desde este lugar, este hombre ora al Señor. Se siente echado por el Señor, pero además vulnerable y quizás muriendo lentamente sin poder hacer nada ante su realidad. No podría abrir la boca de este gran pez para salir huyendo. El sentimiento de este hombre lo logramos identificar en estos versos, donde él ha decidido soltar. Pero aún en medio de esos sentimientos, de esas percepciones del profeta, él dice, o podemos ver a Dios, a Yahvé respondiendo el clamor de este hombre. Vemos a Dios escuchando la voz del profeta Jonás. En medio de su sentimiento, en medio de su percepción de Dios, en medio de su lucha, en medio de estar escapando, él percibe que Dios lo está escuchando, que Dios está ahí inclinando su oído para oírle. En medio de estar huyendo de la voluntad del Señor, Jonás percibe que Dios está allí para escuchar su voz. No sé a cuántos miles de kilómetros debajo del agua, pero allí está el Señor escuchando la voz del profeta. Jonás no estaba solo en la reprimenda que estaba llevando delante de Dios. Dios estaba a su lado en medio de esa reprimenda. Estos paralelos que encontramos en el versículo 2 nos dejan y nos pretenden enfocar en la oración de Jonás. Vea usted el primer paralelo. El primer paralelo es como si Jonás estuviera delante de nosotros hablándonos del Señor en tercera persona. Véalo usted en el primer paralelo. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Él nos está contando su experiencia acerca del Señor, pero después dirige su mirada hacia el Señor y habla en segunda persona. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú, Señor, tú me escuchaste. Ya no está contando la historia o el testimonio de lo que vivió. Ahora se pone delante de los ojos del Señor para decirle, cuando yo estaba pidiendo auxilio, tú me estabas escuchando. Tú estabas ahí para mí. Es lindo ver cómo el Señor, en medio de las consecuencias de nuestros actos, está ahí para escucharnos. No está ahí para juzgar y darle la cantaleta a Jonás. No está ahí para ese primer dron que vimos muchos volar, esa chancleta. No, el Señor está ahí para enseñarle a Jonás que Él es un Señor compasivo, misericordioso. La oración del capítulo 2 va a evocar mucho de lo que en el capítulo 4 Jonás sabe.
Y Jonás sabe en el capítulo 4, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de gran amor, lleno de misericordia. Ahora Jonás va a empezar a ir delante del Señor para poner su corazón, derramar su corazón delante del Señor. Estos dos paralelos del versículo 2 tienen la misma estructura. La angustia del profeta por lo que está viviendo en su situación física y espiritual y la confianza en el Señor. Y lo vamos a ver durante el resto del texto bíblico de aquí en adelante. La situación que está viviendo Jonás versus la confianza que él tiene en el Señor. La oración de Jonás es el punto de partida para comenzar a salir a flote. Es el punto de partida para empezar a vivir y empezar a salir nuevamente de su situación moral, de su situación física, pero más aún de su situación espiritual. El Señor ahora, cuando Jonás ora, empieza a hacer que el pez empiece a subir. Y Jonás no sabía eso. Jonás había decidido sumergirse, había decidido que lo mejor que podían hacer era que lo mataran ahí, que lo mejor que podría pasarle a él era caer al agua para que la furia del Señor se parara. Y al sumergirse ahora está delante del Señor. Y ese es el punto culminante del descenso de Jonás. Allí es donde para lo que Jonás descendió. Jonás no podía caer más profundo de lo que hasta este momento ya había caído. Miren las expresiones de Jonás en los versículos en adelante. Miren cómo él dice, dice en el versículo 5, dice, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos ponían un cerco sobre mí por un momento, ¿verdad? Por un instante. ¿Qué dice allí? Para siempre. Jonás, este es el segundo punto, Jonás volvió a mirar a Dios. Volvió a poner su mirada en el lugar correcto. Ya no se está mirando a él diciendo cómo yo, un judío de raca mandaca, me voy a ir donde unos ninivitas pecadores incircuncisos. Como yo, uno de los judíos de verdad, me voy a untar con esa prole. Ya no se está mirando a él, Jonás. Ahora pone su mirada en el Señor. Entonces dice allí el versículo 4. Y eso es una clave que debemos tener muy presentes. El entonces es, usted lo va a lograr ver en el versículo 1 del capítulo 2 también. Pero de aquí en adelante el entonces se convierte en una forma en que el autor nos va a ayudar a enmarcar lo que quiere que miremos. Donde para y donde continúa con un nuevo tema. Entonces es la forma en que el autor está diciendo, presta atención porque aquí hay algo nuevo. Recuerden que esto es una narración y literariamente el autor está utilizando esas frases, esas palabras para llamar nuestra atención y que no nos engomemos o no nos endulcemos tan solo en una historia que podría pasar. Entonces dije, dice Jonás, versículo 4, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás ya volvió a orar.
ahora vuelve sus ojos a mirar a aquel que está en su santo templo, aquel que está en su morada eterna. Vuelve a mirar a Dios. La oración de Jonás, o el salmo de Jonás, como algunos estudiosos han querido denominarlo, tiene un alto contenido poético y afirma lo que Dios hace con el profeta en su franco deseo de guiarlo hacia su eterna misericordia, hacia su gracia, hacia enrutarlo nuevamente hacia su voluntad. Y tanto que Jonás estaba buscando algo hasta que lo encuentra. Y quizás usted se acuerda de eso cuando su papá y su mamá le decían: búsqueme, 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 búsqueme. Y cuando usted sentía: tenga, porque el que busca, encuentra. Y aquí tenemos a Jonás con el búsqueme, búsqueme. Y el Señor le dice: tanto que estabas buscando, Jonás, toma ahora lo que tú estabas buscando. Toma ahora lo que tú tanto querías. Jonás entendió que Dios lo había lanzado al mar en el versículo 3, pero también ahora está entendiendo en el versículo 4 que el Señor lo está expulsando de su presencia. Vea el versículo 4. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Pero es que ¿acaso Jonás no estaba buscando alejarse, irse o esconderse de la presencia del Señor? Y ahora, cuando lo encuentra, pareciera ser que no le gusta mucho. Pareciera ser que es como lamentándose. Ahora parece ser que Jonás no quiere ser expulsado de la presencia del Señor. Tanto que querías irte de la presencia del Señor. Y ahora está experimentando el terror de ser expulsado de la presencia de su Señor. Pero esto no habla mal de Jonás. Esto habla muy bien del Señor. Porque si tú le pides al Señor, el Señor, ¿qué? Te concede, te escucha. Y Él mismo lo está diciendo. El Señor me escuchó cuando yo estaba angustiado. Pero no solo el Señor nos escucha cuando estamos angustiados, sino nos escucha cuando estamos conversando por teléfono. Nos escucha cuando estamos conversando en la habitación. Nos escucha cuando estamos con el jefe a solas. Nos escucha en todo momento. El Señor escucha en todo momento. Y frente a lo que ha escuchado, ahora le ha permitido a Jonás experimentar lo que tanto había deseado. Pero vuelvo a repetir, Jonás no buscaba apartarse de la presencia del Señor. No buscaba romper su relación con el Señor. Jonás estaba queriendo tener comunión con el Señor, pero evadir aquello para lo que había sido comisionado por el Señor. Es decir, yo te quiero a ti, pero no tus mandamientos. Y así actuamos. Ese es nuestro carácter. Señor, yo te quiero a ti, quiero tus bendiciones. Y Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Y yo quiero sentirte en mi vida. Pero, no me mandes a amar al que me hace daño, Señor. No queremos el mandato del Señor en nuestras vidas. Queremos hacer lo que bien nos parece, lo que bien consideramos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Señor, a tu manera, chévere, permanece aquí conmigo, pero yo lo hago a mi manera. Yo lo hago como yo quiero. Y creemos que podemos manejar hacia el Señor. Y cuando llegan estos momentos donde el Señor hace que tiemble todo, ahí es donde decimos: ay, perdón, Señor, perdón, no, ya no. Y queremos buscarlo nuevamente. Ahora Jonás experimenta estar lejos del Señor y con el terror de un creyente, con sus luchas internas,
con el terror de un hombre o mujer que quiere al Señor cerca, pero que está lejos del mandato de su palabra. Eso es lo que representa Jonás hoy para nosotros. El terror que sentimos cuando creyentes somos y creemos estar en la presencia del Señor, pero lejos de lo que Él exige en su palabra. Es terror lo que deberíamos sentir nosotros también en medio de esa situación. En medio de descender a las profundidades y ver cómo se va poniendo olas, y habla de olas encrespadas, y cada vez va hablando de lo que se va encontrando más en la profundidad Jonás, ¿no? Y no solo en la angustia de sentirse asfixiado porque no puede respirar, sino además ahora en la angustia de hallarse fuera de la presencia del Señor. No sé para usted cuál sea mayor, pero créame que experimentar estar fuera de la presencia del Señor debe consumir nuestros huesos, debe traer gran temor a nuestra vida. Que nos ahoguemos no es un problema, pero que estemos lejos de la mirada de nuestro Señor debería ser algo que nos angustia, que nos hace ver con terror esos momentos. Ahora Jonás en el versículo 6 siente que se han cerrado los cercos. Es decir, mientras más va descendiendo Jonás, más va entendiendo que son pocas las cosas que él podría hacer para salvarse. Se le enreda ahora las algas en su cabeza. Y yo no sé si usaba sus manos para tratar de impulsarse hacia arriba o para tratar de quitarse las algas. Pero finalmente, en su afán de utilizar sus propias fuerzas, él se da cuenta en la segunda parte del versículo 6 que ya no podía hacer nada. Se cerraron la tierra con sus cerrojos, me ponían cerco para siempre. Ya no podría volver a flote por sus propias capacidades. Ya no podría volver a la superficie en sus propias fuerzas. Ya se había hundido lo suficiente para desfallecer. Y esta expresión de Jonás es cuando se cierran los cerrojos, es que ya no volveré a ver la luz del día. Es que ya aquí quedó mi vida. Pero no eso era lo que estaba buscando en el capítulo 1 cuando les dijo a los marineros, échenme al mar. ¿Ahora no te gusta, Jonás? Y posiblemente nosotros a veces buscamos cosas en el Señor y cuando el Señor nos las otorga, no, es que así no era, Señor, que yo la quería. Así no era. Yo tenía otra cosa en mi pensamiento. Y el Señor nuevamente da a Jonás lo que tanto deseaba. Debemos entender que esta sección poética no habla literalmente de cómo el profeta está viéndose atrapado o cercado, sino que es la forma en cómo él expresa que ya no podría volver a salir adelante, que ya no podría volver a vivir, que sentía tanta asfixia e impotencia física que ni siquiera podría un momento más tratar de impulsarse hacia arriba. Lo interesante y lo lindo y esperanzador de esto es que el versículo 4b y 6b habla de la esperanza que vio Jonás. Habla de ese rayo de luz esperanzador que para Jonás le motivaba y le encaminó. El versículo 4b dice, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Sin embargo, volveré a verte a ti. Pondré mis ojos nuevamente en ti. Sea que me muera aquí
o sea que tú te extiendas misericordia, yo decidí volver a mirarte a ti. Y quizás en medio de su angustia está diciendo, Señor, si aquí queda mi vida, está bien, pero quiero morir mirándote a ti, poniendo mis ojos en quien es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y en el 6b, aún más lindo, dice, tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Nuevamente se enfoca en mirar al Señor. Ya no es qué logró hacer Jonás con sus fuerzas, sino, Señor, tú fuiste el que sacó de la fosa mi vida. Tú fuiste el que me libertó de esa situación en la que estaba. Tú fuiste el que me rescató en esos momentos donde ya no había nada que hacer, donde ya todo estaba hecho. El juicio del Señor para Jonás no fue más grande que su gracia. Porque no fue el juicio de Dios el que le consumió, sino fue su gracia que le alcanzó en lo profundo de su rebeldía. Había podido quedar exterminado por el juicio del Señor para él, por ser rebelde. Pero su gracia le alcanza en medio de su profundo sumergirse en la rebeldía, en lo profundo de su pecado, en lo profundo de su necedad, en lo profundo de su autojustificación, en lo profundo de su nacionalismo. Volver a mirar a Dios significó para Jonás ser objeto de la abundante gracia de Dios. Muchos de nosotros, y me incluyo, quizás yo el primero entre nosotros, sin duda equivocarme, compartimos rasgos del carácter de Jonás. Y eso no es lo que asombra a Dios. A Dios no le asombra que nuestro corazón se endurezca. A Dios no le asombra que nuestro corazón se rebele en contra de Él. Para Dios no es asombroso que tú y yo actuemos en contra de su voluntad. Él sabe que somos criados, que somos nacidos en pecado, completamente en pecado. Por eso no le asombra todo lo que nuestro corazón puede producir de maldad. Lo asombroso, lo maravilloso y lo que es objeto de festejo para el Señor es cada vez que decidimos volver a Dios a través de Jesús. Cada vez que decidimos volvernos de nuestro pecado, cada vez que decidimos arrepentirnos de nuestro mal camino, cada vez que deseamos volver voluntariamente de nuestra perdición inminente. Eso es lo que Dios le alegra y festeja. Apocalipsis dice que hay festejo en el cielo cada vez que uno de sus hijos se arrepiente. Cada vez que tú y yo decidimos poner nuestros ojos en el Señor, allí entonces es donde comprendemos y somos objetos de su gracia. Volver aceptando que Cristo Jesús es el favor inmerecido, es la gracia abundante que cada uno de nosotros necesita. Volver al Señor es la invitación para nosotros hoy a través de su palabra. El Señor nos invita a tomar prestadas las palabras de Jonás y al tomarlas decir, he decidido volver a mirar a mi Señor. He decidido poner en esta situación de mi vida los ojos en la cruz, en lo que redime mi vida, en lo que me justifica realmente, en lo que me santifica de verdad. El Señor y volver al Señor es dirigir nuestras palabras a Él, es volver nuestros ojos al Señor,
es volver nuestra vida en dirección hacia su voluntad. Y Jonás termina, por lo menos esta primera parte de la oración, como la inició. Vea usted las últimas palabras del versículo 6. Él dice: oh Señor, Dios mío. Y vea las palabras con las que inició el versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios. Quien inicia y quien termina en nuestras oraciones debe ser el Señor. Debe ser nuestro Dios. Debe ser el reconocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Debe ser reconocer que Él es el único Dios, que Él es el que obra en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra preocupación profunda, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra profunda rebeldía. Él es el que hace. Para concluir, amados, solo quiero dejar dos aplicaciones en medio nuestro. Volvamos al Señor para orar a Él en medio de nuestra angustia. Afirmemos nuestra confianza en el Señor, porque Él nos oye y nos responde. Y lo segundo es: volvamos los ojos a Dios, colocando nuestra esperanza en Cristo Jesús, quien es el favor inmerecido del Padre para nosotros hoy. Vuelve a Dios y recuerda: volveré al Señor a orar y a mirarlo a Él. Cierra tus ojos por un momento y oremos. Y al orar será la perfecta oportunidad para que tú puedas afirmar tu confianza en el Señor. Quizás tú hoy puedas decirle: Señor, en medio de lo desesperanzado que he estado en este tema de mi vida, yo hoy puedo confiar que tú estás oyéndome. Yo hoy puedo confiar que tú, Señor, vas a responder mi oración. Quizás en tu oración tengas que arrepentirte porque has ido caminando en contravía a su voluntad, porque tu corazón ha sido rebelde y ha querido hacer las cosas a su manera. Quizás al volver a mirar al Señor hoy tú debas soltar las cosas de tus fuerzas para entender que es en Cristo Jesús el favor inmerecido que encontramos la gracia que necesitamos. Tan identificados, Señor, estamos con Jonás, que parece una ironía, Señor, que sea Jonás el que esté allí y no yo. Porque no soy muy distinto, Señor. No somos muy distintos a Jonás. Aún sabemos muchas cosas de ti y quizás nuestra cabeza está llena de información teológica, bíblica. Pero aún, Señor, no hay convicciones en nuestra vida. Y seguimos avanzando en este caminar, yendo en contra de tu voluntad,
yendo en contra de tu propósito, Señor. Aún pensando en nosotros mismos y sin mirarte a ti. Señor, perdona cada vez en que nuestros ojos se posan en nuestra autojustificación. Perdona cada vez en que nuestros ojos están mirando nuestra felicidad por encima de todo. En hacer realidad nuestros sueños, aun si no van acordes a tu voluntad. Perdona cuando nuestras decisiones tan solo hablan de lo mucho que estamos tratando de evadir tu misión en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra forma de vivir. Ten misericordia, Señor, de cada cosa que te decimos cuando ni siquiera hablamos, sino solo actuamos. Ten misericordia, Señor. Y gracias por hoy estar en medio nuestro y escuchar la súplica del corazón. Gracias, Señor, porque en medio de lo asfixiados que podemos llegar a estar por las situaciones de nuestra vida, por las situaciones que afectan nuestra familia, que afectan nuestra ciudad, nuestra nación, aún en medio de esa asfixia, Señor, podemos creer certeramente que tú estás aquí para escucharnos, que tú responderás la oración, Señor, aun cuando no sea lo que nosotros queremos que se haga o como nosotros queremos que se haga. Señor, gracias por cada vez que tú has mostrado tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tener especial cuidado con nosotros para llamar nuestra atención, para corregirnos. Pero gracias por ese tierno amor con el que hoy, Señor, nos abrazas nuevamente y nos dices que tú has sacado de la fosa nuestra vida, que tú nos has acercado nuevamente a ti, que tú anhelas celebrar cada vez que uno de nosotros se arrepiente y vuelve a mirarte a ti. Que esto sea una verdad, Señor, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer diario, en nuestras relaciones en el núcleo familiar y con la familia extendida, en nuestro trabajo, cuando caminamos por la calle. Que sea una verdad, Señor, tu palabra en nosotros. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, y mira hoy el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Señor, y tú que conoces el pensamiento, permite que si hoy hay alguien, Señor, en medio nuestro, que decide volver a mirarte a ti, que decide abrir su boca para orarte a ti, Señor, ten misericordia de esta persona. Ten misericordia de aquella persona, Señor, que hoy te invita a ser el centro de su vida. Extiende gracias, Señor, para cada uno de los que hoy, Señor, al conocerte deciden humillarse delante de ti. Aquí estamos, Señor. Ten cuidado en tu misericordia de nuestra vida. Escribe, Señor, escribe nuestros nombres en aquella lista de tus hijos, de aquellos que te creen, de aquellos que se vuelven a ti. Y por favor, regálanos el privilegio de la eternidad conociéndote, alabándote y glorificándote. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.